El sol se caía pesado sobre la loma, ladear del mediodía que pegaba como plomo derretido. El rancho de Caleb Harlan parecía resistir al calor y al tiempo por inercia. Una casa de madera que crujía con el viento, un porche donde una mecedora marcaba los días que ya nadie contaba, y una cocina fría cuyo silencio había aprendido a ser rutina. 5 años atrás la casa había cambiado de dueño. Ahora era el duelo de Caleb el que dormía en cada esquina, el que recogía platos sin ganas y alimentaba a vacas con manos que habían olvidado la prisa. Mar, su mujer, seguía en fotos y en la rutina de objetos. El café se preparaba a la misma hora por costumbre, no por necesidad. El rancho vivía en espera de algo que él no sabía nombrar. Una tarde, cansado de aprender a ser solitario, Caleb clavó un anuncio en la puerta del General Store. Se busca cocinera y ama de llaves, sueldo, comida, cuarto propio. No quiso poner más palabras. Las que sobran en los carteles terminan siendo promesas rotas. Lo clavó con la misma mano que una vez clavó una hamaca para Mar y se marchó sin mirar atrás. No esperaba que alguien respondiera. No esperaba, sobre todo, que alguien volviera la vida a su mesa. Llegó con el polvo del camino, una figura pequeña que avanzó por el sendero como quien conoce la necesidad de llegar pronto. Tenía una bolsa gastada, y al quitarse la capa, reveló algo que a Caleb le hizo detener la lengua en la garganta. 6 cuchillos, envueltos en tela, se asomaban por el borde, colocados con una reverencia casi ceremonial. Los puso sobre la mesa de la cocina como si fuera llevando ofrendas. Sus manos los depositaron con cuidado, y por un momento la casa entera pareció aspirar ese gesto. Era una mujer de mirada tranquila y pasos medidos. Se llamaba Lynn, o Lynn May, y lo dijo con una voz que traía acentos de ciudades y mares lejanos. Había algo en su porte que no pedía compasión, pedía un trato honesto. Habló poco. Miró las paredes, tocó los tarros de mermelada con la misma curiosidad con que uno examina la memoria de otro. Cuando Caleb le ofreció el cuarto que Mar solía usar, ella asintió sin dramatismos y comenzó, sin permiso ni necesidad de palabras, a desempacar sus cuchillos. La primera vez que Lynn cocinó en esa cocina, fue como si hubiera abierto una ventana donde no quedaba aire. Puso cebollas a dorar, metió una rama de tomillo que había traído en el bolsillo, fritó dientes de ajo con la parsimonia de quien sabe esperar por la compañía de un plato. El olor fue un hilo que atravesó habitaciones y recuerdos. Aceite caliente, tomillo, un fondo de caldo que parecía haber existido siempre en otro lado y ahora se manifestaba en la olla. Caleb dejó su taza de café y se acercó a la mesa. El primer bocado fue una pausa en su propia historia. El sabor llegó, y algo dentro de él se relajó un poco, como si la cocina hubiera reparado la tensión en sus hombros. No tardó en comprender que aquella comida no era solo alimento. Era una restitución de ritmo. Lynn cocinaba como quien cosecha memoria y la reparte en porciones. Sus manos, al cortar, parecían remendar silencios. Con el tiempo, la casa recuperó pequeños sonidos que Caleb no recordaba haber extrañado. El golpeteo rítmico de una cuchara contra una olla, una risa contenida, la radio encendida en voz baja. Ella plantó hierbas en el pequeño huerto detrás de la cocina. Él trajo latas de queroseno, y a cambio, dejó olvidados sobre la mesa objetos que Mar había amado. Fueron gestos modestos que comenzaron a reencontrar la casa con la vida. La primera tarde que se sentaron juntos en el porche, Caleb la observó con cierta distancia protectora. A su lado, Lynn tejía y hablaba en frases cortas de cosas pequeñas. La temporada de las cebollas, la manera en que la carne de res debía cocinarse lenta. En un gesto inconsciente, Caleb alargó la mano para tomar su taza. Ella la sostuvo con la palma golpeada por cicatrices que cruzaban la piel como mapas. No era la primera vez que veía marcas en alguien. Sí era la primera vez que la casa se quedaba sin aire, y el café se le enfrió en la mano. Cuando Caleb vio la cicatriz que rasgaba el lado de su rostro, un estremecimiento recorrió su nuca. El ranchero vio las cicatrices de su cocinero, y quedó helado. Fue un instante eléctrico.
La frase no necesitó decirse para existir. La cicatriz en la mejilla de Lynn formaba una línea que comenzaba cerca del ojo y se perdía en el pelo. Había otras en sus antebrazos, como testigos de amores que se habían vuelto posesión. Caleb sintió una mezcla de rabia y un frío que no sabía si era suyo. No preguntó al principio. Miró la cocina, las cuchillas, la manera en que ella volvió a cortar sin apuro. La sonrisa de Lynn al probar la sopa fue breve y franca. Su silencio, una elección. Él no quería invadir, no con preguntas que podrían convertirse en posesión. Con los días, la convivencia fue un hilo tenso y delicado. Lynn puso reglas sin sermones y Caleb aprendió a respetarlas. Ella no aceptaba caridad, aceptaba trabajo, pago por sus horas, y la posibilidad de vivir en paz. Preparaba platos que abrían conversaciones sin forzarlas, guisos que traían historias de su infancia, huevos revueltos con chile que la hacían suspirar. A cambio, Caleb reparó un cajón del porche, sustituía tornillos, compraba mejores hierbas en el mercado. Encontraron un ritmo que no borraba el pasado de ninguno de los dos, pero que permitía que cada mañana tuviera un propósito distinto al luto. El pueblo habló, porque los pueblos siempre hablan. La señora Gabel, con su taza de té en mano, y su lengua más afilada que una espátula, comentaba en la peluquería que Lynn era misteriosa. Brody, que trabajaba en el garaje, murmuraba sobre contratos y deudas que nadie había visto. Los rumores se enrollaron como humo. La chica vino de lejos. Dicen que fue comprada. ¿Quién le da trabajo a alguien así? Algunos miraban con curiosidad, otros con la fina pátina de la desconfianza. Caleb, que no solía soltar palabra, se encontró defendiendo lo que veía en la cocina. Una mujer que trabajaba y que pagaba su parte. No era una defensa pública. Era un acto de justicia que no pedía aplausos. Los meses trajeron noches de lluvia que parecían querer lavar algo más profundo que la tierra. En una de esas tormentas, un trueno estalló como si el cielo golpeara la puerta. Lynn, que había aprendido a anticipar el peligro en otros tiempos, sintió que el ruido la clavaba a un punto. La tormenta la devolvió a un lugar que no era su presente. Su respiración se aceleró, sus manos temblaron. Caleb estaba en la cocina, recogiendo platos. La luz parpadeó y, por un instante, el pasado de Lynn entró en la sala como una sombra. Se encogió bajo la mesa, los ojos enormes como quien busca una salida en una casa que ya no lo contiene. No gritó. Su pánico fue un silencio agudo. Caleb lo notó como se nota una grieta en la pared. Al principio hay que acercarse para verla. Se sentó en el suelo a su lado sin forzar contacto. No habló. Le puso una manta encima y dejó que ella respirara con la normalidad de quien no exige explicaciones. Lynn murmuró palabras en un inglés que no siempre controlaba. Storm, sorry. Él respondió con la misma sencillez. Está bien, queda aquí. No hubo preguntas invasivas, no hubo peticiones de relato. Solo compañía. Esos eran los límites que ella había pedido sin decirlos. La calma después de la tormenta fue frágil, pero el pueblo no se contentó con miradas y cuchicheos. Apareció alguien que llevaba en la mirada la lógica de la posesión. Juan, en algunas bocas Juan, entró al pueblo con una arrogancia antigua. Era un hombre que había acumulado tratos en puertos y tabernas. Traía papeles y veteranos que no siempre preguntaban por derechos. Se plantó en el umbral del rancho una mañana sin invitación, con la seguridad de quien cree que la vida puede comprarse y venderse. Dijo haber conocido a Lynn en San Francisco. Dijo que la había comprado, y que tenía el derecho de reclamarla. Sus palabras eran como palos, suaves para él y contundentes para quien las sufría. Caleb lo tuvo frente a la puerta, con las manos todavía oliendo a sebo de las sillas que había reparado. No quiso, al principio, creer que alguien podría pensar que una persona es propiedad. Pero las palabras de Juan se iban haciendo más duras. Ella me pertenece, dijo el hombre con la certeza de quien cree poseer más que bienes, cree poseer destinos. Lynn estuvo quieta,
Dejó que los sonidos del porche la atravesaran. No necesitó adoptar una pose. Miró a Juan con una calma que sí era desafío. «No», dijo con voz firme. «No me pertenece». Sus palabras fueron escasas, pero trazaron un límite. La discusión escaló. Juan no aceptó el no como respuesta. La razón de su mundo era el contrato y la moneda, no la voluntad. Fue entonces cuando un cuchillo salió de su cinturón, una amenaza extendida con el gesto de quien intenta volver la razón por medio de la fuerza. Lo sustentó con una mirada que buscaba asustar. La puerta del rancho se llenó de la tensión de lo posible. Caleb se interpuso. No buscó heroísmo épico. Se plantó entre la casa y el peligro como quien protege la última certeza propia. Le pidió a Juan que se fuera. Juan empujó, dijo insultos que parecían viejos y gastados. La situación amenazaba desbordarse. No fue una pelea de películas. Fue un forcejeo breve, duro en su realidad, palabras que cortan y un empujón que puede romper algo más que una porra. Juan sacó el cuchillo de nuevo, lo sostuvo con la mano como quien afirma su legitimidad. Caleb no tenía la intención de matar a nadie. Tenía la intención de hacer que esa idea de propiedad se rompiera en la puerta. Tomó una jarra de agua de la mesa, no para arrojarla, sino porque el gesto de alguien que no despierta a la violencia, había algo de habla civilizada. Sus palabras fueron claras. Fuera. Juan rió. Intentó avanzar. La escena estuvo a punto de cruzar líneas que no se podían deshacer. Entonces, con la misma rapidez con la que Lynn había puesto los cuchillos sobre la mesa, Caleb consiguió que Juan retrocediera. No fue la fuerza bruta la que ganó, sino la certeza de que nadie en esa casa iba a ser tratado como propiedad. Juan se marchó con amenazas que se convertían en promesas de volver. No era un final. Era una advertencia. La puerta quedó abierta de par en par, con el olor de la lluvia mezclado con el humo del queroseno y la cocina. Dentro, Lynn se apoyó en la mesa y dejó que los sonidos entraran en ella. Sus manos temblaban. Caleb, que aún sostenía la jarra vacía, dejó que la tensión se hundiera entre ambos como algo compartido. Él no le habló de haberla salvado. No lo dijo porque sabía que no le pertenecía la historia. En cambio, la miró y dijo, ¿te quedas? Fue una pregunta pequeña, exacta en su humildad. Ella miró la casa con su pulso aún acelerado y se apoyó en una de sus reglas no escritas. Podía irse. Nadie la detenía. Podía, también, decidir quedarse en un lugar que la aceptaba con sus límites. La respuesta fue un gesto medido. I stay. Fueron dos palabras en dos idiomas que juntas pesaban más que una promesa eterna. Fueron consentimiento y elección. Para Caleb, fue un alivio que no pretendía ser victoria. Para Lynn, una decisión que no borraba su pasado pero que, por primera vez, encontraba un territorio donde su palabra contaba. La confesión vino después cuando la tormenta se fue y el pueblo con sus rumores se ocupó de otros chismes. Juntos arreglaron la cocina, como quien repara algo roto sin buscar culpables. Se sentaron frente a la mesa, compartieron pan, y las voces se abrieron con una delicadeza que no exigía detalles. Lynn habló de una vida de traslados, de trabajos donde las manos y la voluntad debían ser mansas, de ciudades que no preguntan por el nombre. No contó lo insoportable. Nombró solo lo necesario para que la verdad existiera. Caleb habló de mar con una mesura que dolía y sonreía al final, como quien acaricia una herida. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo reconocimiento y dos historias que por fin se escuchaban. No hubo rescate épico. Hubo compañía. Lynn siguió cocinando, y Caleb siguió trayendo piezas de la vida doméstica que necesitaban reparación. Ella enseñó a plantar mejor las hierbas. Él aprendió a dejar sobre la mesa cosas que fueran recuerdos de mar, sin sentir que traicionaba su memoria. Se dieron permisos. Ella permitió que él arreglara el porche. Él permitió que ella le dejara espacio cuando lo necesitara. Fue una coreografía de cuidado que incluía silencio y gestos. Hubo una noche en la que, al terminar de cenar, se rozaron en el porche y el roce fue un beso tímido que ninguno de los dos quería convertir en obligación. Fue un roce que dijo,
Podemos empezar. En la mañana que siguió a la última gran tormenta, el amanecer pintó la llanura con colores que no parecían del todo reales. El cielo fue un lienzo, donde el frío y el calor se mezclaban. Caleb, que ya no sabía si era capaz de sorpresa, sorprendió a sí mismo. Había preparado un pequeño desayuno: pan caliente, huevos, el café en su vieja cafetera. En su bolsillo llevaba una manta, una prenda que le pertenecía a Mar, y con el mismo respeto con el que había clavado aquel anuncio en la puerta del General Store, se acercó a Lynn con la propuesta que no sonaba a promesa absoluta, sino a posibilidad compartida. No fue una invitación a casarse con solemnidad teatral. Fue un ofrecimiento sencillo, con la dureza y la ternura de quien sabe que la vida no se rehace con una palabra. «Quédate aquí», dijo. «Quédate si quieres, no como si te pertenezco. Quédate porque te quiero cerca». No exigió respuesta inmediata. No era una imposición, era una oferta con la claridad de quien ha visto el daño y, aún así, desea cuidar. Lynn lo miró, sonrió un poco, y con la decisión que la había traído hasta allí, asintió. Tomó la manta y la colocó entre ambos en la mecedora del porche. No fue una ceremonia. Fue un pacto tácito que incluía derechos y límites. La casa comenzó a llenarse de sonidos que antes parecían imposibles. Risas bajas, el compás de platos nuevos, la voz de Lynn enseñando una palabra en su idioma, y aprendiendo el nombre de cada herramienta que Caleb guardaba. No era una curación completa. Había noches en que el pasado reclamaba su lugar y días en que la memoria se hacía presente, con una voz trémula o un gesto inesperado. Pero había también comida que reunía, trabajo compartido que ofrecía dignidad y una decisión diaria de permanecer. El epílogo no necesitó grandes palabras. El rancho amaneció con un cielo limpio. En la mecedora del porche, bajo la manta, 2 personas compartieron pan y café. Afuera, el huerto de hierbas lucía más verde, y el porche ya no parecía un museo del pasado, sino un lugar habitado. Caleb miró el horizonte y escuchó el rumor de la llanura, las vacas, el viento, la naturaleza que no se ocupa de los pactos humanos, sino de las pequeñas continuidades. Lynn recogió las tazas y dejó que el sol le pegara en la piel donde las cicatrices se volvieron parte de su geografía, sin convertirla en un mapa que otros pudieran leer. Se miraron, y en esa mirada hubo algo que tenía de reparación. No un borrón milagroso, sino la promesa diaria de no someterse a discursos de posesión. Si esta historia te atrapa, suscríbete para más relatos como este. El rancho no se transformó en un cuento sin pasado, ni en una casa sin distancia. Se transformó en un refugio donde las decisiones volvieron a tener valor, y donde la palabra de una mujer fue respetada como el acto último de su libertad. Juan se fue del pueblo al cabo de los meses, llevándose su arrogancia y dejando atrás advertencias que el tiempo terminó por desmenuzar. La gente habló, pero aquellos que vivían en la casa sabían ya que las voces externas no tenían la última palabra. La última escena es sencilla: amanecer claro, tazas sobre la mesa, la manta recogida en la mecedora y el aroma del pan recién hecho. Lynn puso sobre la mesa un plato sencillo, con el cuidado de quien sabe que la comida puede ser consuelo y memoria. Caleb la miró y la harina en sus dedos se convirtió en un gesto que no demandaba redención sino compañía. No prometieron que el dolor desaparecería. Prometieron que a partir de ese amanecer, lo enfrentarían juntos y con la dignidad que solo se gana con el tiempo y el respeto. Comparte si crees en las segundas oportunidades y en el valor de la decisión propia. Cuéntanos en los comentarios qué gesto de la historia te conmovió más.